Muchas personas esperan que el caos se ordene cuando las circunstancias cambien. Creen que la paz llegará solo cuando todo esté resuelto afuera. Pero la verdad es más poderosa. Yo, Brian Tracy, he comprendido que el orden no comienza con lo que sucede alrededor, sino con lo que se aclara dentro. Porque cuando Dios dirige, la transformación empieza en tu mente. La confusión cede, las prioridades se enfocan y una paz profunda se establece. No porque todo sea perfecto, sino porque hay una dirección. Y cuando tienes dirección, cada paso, incluso el incierto, adquiere sentido, porque el camino se va revelando al andar. Cuando Dios toma la dirección, el desorden encuentra su lugar. Esta no es una frase bonita solo para calmar la mente, es una verdad profunda que cambia cómo una persona vive, decide y avanza. El caos no siempre está afuera. Muchas veces, el mayor desorden sucede por dentro. Pensamientos que se dispersan, emociones que se contradicen, decisiones que se postergan, miedo que se mezcla con esperanza. Y es justo ahí donde la guía de Dios comienza a mostrarse con más fuerza. La mayoría de la gente no está perdida por falta de capacidad, talento o buenas intenciones. Está desorganizada porque intenta dirigir su vida desde la prisa, la ansiedad o el control absoluto. Cuando el ser humano trata de hacerlo todo solo, sin una dirección superior, incluso las mejores intenciones terminan en cansancio y desgaste. El caos no aparece porque usted sea débil, aparece porque nadie puede mantener una claridad permanente sin una guía firme. Cuando Dios dirige, lo primero que se ordena no es la circunstancia externa, es la mente. La claridad interior viene antes que el orden exterior. Usted empieza a ver con más nitidez qué es lo verdaderamente prioritario y qué no lo es, qué merece su energía y qué solo se la consume, qué decisiones deben tomarse ahora y cuáles pueden esperar. El orden comienza cuando la confusión deja de mandar. Mucha gente espera que Dios quite el caos sin cambiar su forma de pensar. Pero Dios no solo elimina el desorden, sino que enseña a vivir de una manera ordenada. Y ese aprendizaje es clave, porque un orden que se impone desde afuera se pierde, pero un orden que se comprende desde adentro se sostiene. Cuando usted entiende por qué hace lo que hace, la vida deja de sentirse como una lucha constante. Cuando Dios dirige, el ruido interior se aquieta. Usted deja de vivir reaccionando a cada cosa. No todo mensaje lo altera, no toda opinión lo mueve, no toda dificultad lo paraliza. Es una paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que hay una dirección clara incluso en medio del proceso. Si alguna vez ha sentido que su vida iba demasiado rápido pero sin un rumbo claro, escriba en los comentarios, necesito orden. Reconocerlo no es debilidad, es el comienzo de una transformación profunda. El caos suele mostrarse cuando se vive apagando incendios, un problema tras otro, una urgencia tras otra, sin tiempo para reflexionar ni para planear. Cuando Dios dirige, la vida deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Usted ya no vive corriendo detrás de las circunstancias. Empieza a anticiparse con sabiduría. Dios no dirige desde la confusión, dirige desde el propósito. Y el propósito ordena horarios, pensamientos, relaciones, prioridades. No todo se resuelve de inmediato, pero todo empieza a ocupar el lugar que le corresponde. Lo que antes parecía urgente pierde fuerza, y lo que realmente importa gana claridad. Cuando Dios dirige, incluso el caos del pasado adquiere sentido. Los errores, los fracasos y los momentos difíciles dejan de ser solo recuerdos dolorosos y se transforman en lecciones. El orden también implica reinterpretar la historia personal con una mirada más madura y más compasiva. El orden que Dios trae no es rigidez, es armonía, no es control extremo, es alineación. Usted no se convierte en una persona fría o mecánica, se vuelve una persona enfocada, y el enfoque es una de las mayores fuentes de paz interior. Cuando Dios dirige, el caos no desaparece por arte de magia, pero deja de dominar. Usted aprende a caminar en medio de situaciones complejas sin perder el equilibrio. Aprende a tomar decisiones con calma incluso cuando el entorno esté agitado. Aprende a confiar incluso cuando no tenga todas las respuestas. Esta es una verdad poderosa. La vida no se ordena cuando todo se resuelve. Se ordena cuando alguien confiable toma el control. Y Dios no dirige para limitarlo, dirige para liberarlo del desgaste de intentar hacerlo todo solo. Hoy, este mensaje no es solo inspiración, es una invitación a soltar el control excesivo, a dejar de vivir desde la ansiedad, a permitir que una dirección superior ordene lo que usted ya no puede ordenar por sus propias fuerzas. Porque cuando Dios dirige, el caos se ordena primero por dentro, luego por fuera, primero en la mente, luego en las decisiones. Y cuando ese orden comienza, la vida deja de sentirse pesada y empieza a sentirse coherente,
clara y llena de propósito. Cuando Dios dirige, el caos se ordena porque la dirección divina redefine las prioridades. Uno de los mayores generadores de caos en la vida no es la falta de tiempo, sino la falta de claridad sobre qué es realmente importante. Muchas personas viven ocupadas, pero no avanzan. Hacen mucho, pero no construyen. Se esfuerzan, pero no sienten paz. Y eso sucede cuando todo parece urgente y nada está verdaderamente ordenado. Dios no dirige desde la prisa, dirige desde el propósito. Cuando usted permite que Dios dirija, empieza a distinguir entre lo urgente y lo importante. Lo urgente grita, presiona, genera ansiedad. Lo importante, en cambio, construye, sostiene y da sentido. El caos aparece cuando se vive respondiendo solo a lo urgente. El orden aparece cuando se decide honrar lo importante. Cuando Dios dirige, usted aprende a decir no sin culpa y sí sin miedo. Muchas personas viven desbordadas porque no saben poner límites. Aceptan responsabilidades que no les corresponden, cargan problemas ajenos y se comprometen más allá de su capacidad. Dios no dirige para sobrecargarlo, dirige para alinearlo. Y la alineación siempre trae alivio. El caos emocional muchas veces nace de prioridades mal ubicadas. Cuando todo es prioridad, nada lo es. Cuando Dios dirige, las áreas de la vida empiezan a acomodarse en su lugar correcto. El trabajo deja de desplazar a la familia, las preocupaciones dejan de robarle el descanso, las metas dejan de competir entre sí y empiezan a complementarse. Cuando Dios dirige, también se ordena la agenda interna. No solo lo que usted hace, sino cómo lo vive. Usted deja de sentirse culpable por descansar. Deja de sentirse improductivo por detenerse a reflexionar. Deja de medirse únicamente por resultados externos. El descanso deja de ser evasión y se convierte en parte del orden. Dios no dirige para que usted viva exhausto. El agotamiento constante no es señal de compromiso espiritual. Muchas veces es señal de desorden. Cuando Dios dirige, aparece un ritmo sano. Hay tiempo para trabajar, tiempo para aprender, tiempo para descansar y tiempo para conectar. El orden también es equilibrio. El caos también se manifiesta cuando las expectativas están desalineadas. Expectativas irreales sobre usted mismo, sobre los demás o sobre Dios. Cuando Dios dirige, usted aprende a ajustar expectativas, aprende a aceptar procesos, a valorar avances pequeños y a confiar en tiempos que no controla, y ese ajuste reduce enormemente la ansiedad. Cuando Dios dirige, el orden no llega imponiendo reglas, llega dando sabiduría. Usted empieza a decidir mejor porque piensa con mayor claridad. No se trata de hacer menos, sino de hacer lo correcto. No se trata de renunciar a todo, sino de elegir con intención. El caos se alimenta de la dispersión. Demasiadas metas, demasiadas distracciones, demasiadas voces. El orden se alimenta del enfoque. Cuando Dios dirige, usted empieza a simplificar no porque su vida se vuelva vacía, sino porque se vuelve significativa. Dios no dirige desde la confusión emocional, dirige desde la paz. Y la paz no es ausencia de problemas, es presencia de dirección. Usted puede tener desafíos, pero ya no se siente perdido. Puede enfrentar decisiones difíciles, pero no se siente solo. Cuando Dios dirige, incluso los imprevistos se integran al orden. Lo inesperado deja de ser una amenaza y se convierte en parte del proceso. Usted aprende a adaptarse sin perder la calma, a ajustar sin desesperarse y a avanzar sin culparse. El orden que Dios trae no es temporal, no depende de que todo salga bien. Es un orden interno que permanece incluso cuando las circunstancias cambian. Y ese orden interno se refleja en cómo usted habla, decide y actúa. Permitir que Dios dirija es un acto de confianza profunda. Es reconocer que su visión es más amplia que la nuestra, que su sabiduría es más estable que nuestras emociones, y que su dirección es más segura que nuestro control. Cuando Dios dirige, el caos se ordena porque la vida deja de estar fragmentada. Usted ya no vive dividido entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer. Empieza a vivir alineado, y esa alineación es una de las mayores fuentes de paz que una persona puede experimentar. Hoy este mensaje es una invitación a revisar sus prioridades, a soltar cargas innecesarias, a ordenar su vida desde adentro hacia afuera, porque cuando Dios dirige, el caos se ordena, y usted comienza a vivir con claridad, equilibrio y un sentido profundo de propósito. Cuando Dios dirige, el caos se ordena porque la dirección divina sana la raíz del desorden emocional. No se limita a corregir conductas externas ni a resolver situaciones puntuales. Va más profundo. El caos emocional no aparece de la nada. Se forma con el tiempo, alimentado por miedos no resueltos, heridas acumuladas, decepciones mal procesadas y expectativas frustradas. Y mientras esas raíces no se atienden, el desorden reaparece una y otra vez,
aunque cambien las circunstancias. Dios no dirige ignorando las emociones, dirige enseñándole a gobernarlas. Muchas personas viven dominadas por lo que sienten en el momento. Si hoy se sienten fuertes, avanzan. Si mañana se sienten cansadas, se detienen. Si alguien las hiere, reaccionan. Si algo no sale como esperan, se frustran. Esa inestabilidad emocional es una fuente constante de caos interno. Cuando Dios dirige, las emociones dejan de ser el timón y pasan a ser indicadores no gobernantes. El orden comienza cuando usted aprende a reconocer lo que siente, sin dejar que eso defina sus decisiones. Dios no le pide que niegue el dolor, el miedo o la tristeza. Le enseña a atravesarlos con sabiduría, porque una emoción reconocida se ordena, una emoción reprimida se desborda, y ese desborde es lo que termina afectando relaciones, decisiones y paz interior. Cuando Dios dirige, usted aprende a procesar las heridas en lugar de arrastrarlas. Muchas personas viven reaccionando desde heridas antiguas, desconfían sin motivo, se defienden sin ataque, se cierran por experiencias pasadas. Dios no dirige para que usted viva endurecido, dirige para restaurar. Y la restauración emocional trae un orden profundo y duradero. Si este mensaje está tocando áreas profundas de su interior, no olvide suscribirse al canal, porque aquí seguimos compartiendo mensajes que no solo inspiran, sino que transforman desde la raíz. El caos emocional también nace de la culpa constante. Culpa por errores pasados, por decisiones equivocadas, por no haber sido suficiente. Cuando Dios dirige, la culpa deja de ser una carga diaria y se transforma en aprendizaje. Usted entiende que el error no define su valor y que la corrección no es condenación. Ese cambio de perspectiva libera una enorme cantidad de energía interna. Dios no dirige desde la vergüenza, dirige desde la vergüenza. Dirige desde la verdad, y la verdad ordena la imagen que usted tiene de sí mismo, la manera en que se habla internamente y la forma en que se relaciona con los demás. Cuando la verdad reemplaza la mentira interior, el caos pierde fuerza. Cuando Dios dirige, también se ordenan las reacciones. Usted deja de responder impulsivamente, aprende a pausar, a reflexionar y a elegir. Esa pausa es poderosa. En ella se evita decir palabras que luego duelen, tomar decisiones que luego pesan y actuar de formas que luego se lamentan. El orden emocional se manifiesta en respuestas más sabias. El caos emocional muchas veces se expresa como una sensación constante de amenaza, miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente. Cuando Dios dirige, la seguridad interna crece. Usted comienza a vivir desde la confianza y no desde la supervivencia. Y esa seguridad calma la mente y estabiliza el corazón. Dios no dirige para que usted viva anestesiado, sino consciente. Consciente de sus emociones, de sus límites, de sus procesos. El orden no es frialdad, es equilibrio. Usted puede sentir profundamente sin desbordarse. Puede ser sensible sin ser vulnerable al caos. Cuando Dios dirige, incluso el pasado se reordena. Los recuerdos dolorosos pierden su poder de control. Siguen siendo parte de su historia, pero ya no dictan su presente. El pasado deja de ser una prisión y se convierte en una escuela. El orden emocional que Dios trae no es instantáneo, pero es progresivo y real. Cada día usted se vuelve un poco más consciente, un poco más estable, un poco más libre, y esa libertad interior se refleja en relaciones más sanas, decisiones más claras y una vida más coherente. Hoy este mensaje es una invitación a permitir que Dios dirija su mundo emocional, a dejar de luchar solo con lo que siente, a permitir que la verdad, la gracia y la sabiduría pongan orden donde por mucho tiempo hubo confusión. Porque cuando Dios dirige, el caos se ordena, incluso el caos que nadie ve, el que vive dentro. Y cuando el interior se ordena, la vida entera comienza a alinearse, a respirar y a avanzar con una paz que no depende de las circunstancias, sino de una dirección firme y amorosa. Cuando Dios dirige, el caos se ordena porque la dirección divina transforma la manera en que usted toma decisiones. Gran parte del desorden en la vida no proviene de la falta de oportunidades, sino de decisiones tomadas desde la confusión, el miedo o la presión. Cada decisión tomada sin claridad agrega ruido, desgaste y consecuencias innecesarias. Pero cuando Dios dirige, las decisiones comienzan a alinearse con la sabiduría, y el orden aparece de forma progresiva y sólida. Muchas personas toman decisiones para escapar del malestar, no para construir el futuro. Deciden por cansancio, por desesperación o por necesidad de alivio inmediato. Esas decisiones pueden calmar momentáneamente, pero a largo plazo generan más caos. Dios no dirige desde la urgencia emocional, dirige desde la verdad, y la verdad siempre ordena. Cuando Dios dirige, usted aprende a detenerse antes de decidir, a evaluar,
a escuchar, a discernir. Esa pausa consciente evita errores costosos. La mayoría de las decisiones que traen caos pudieron haberse evitado con un momento de reflexión guiada. El orden no llega cuando se decide rápido, sino cuando se decide bien. El caos decisional también se manifiesta cuando se vive comparándose. Tomar decisiones basadas en lo que otros hacen, tienen o aparentan conduce inevitablemente a caminos que no encajan con su propósito. Cuando Dios dirige, la comparación pierde fuerza. Usted aprende a decidir según su llamado, no según la presión externa. Dios no dirige eliminando las opciones, sino aclarando la dirección. Usted puede tener varias posibilidades, pero ya no se siente perdido. Sabe discernir qué opción produce paz profunda y cuál produce ansiedad constante. La paz no siempre significa facilidad, pero sí alineación. Cuando Dios dirige, las decisiones dejan de ser una carga emocional. Usted ya no vive dudando después de elegir, preguntándose si hizo lo correcto. La convicción reemplaza la inseguridad, y esa convicción trae estabilidad interna. El orden que Dios trae también se refleja en decisiones pequeñas, no solo en las grandes. ¿Qué hábitos mantiene? ¿Qué conversaciones permite? ¿Qué pensamientos alimenta? ¿Qué límites establece? Cada pequeña decisión alineada suma orden, cada concesión innecesaria agrega caos. Cuando Dios dirige, usted aprende que no decidir también es decidir. Postergar indefinidamente es una forma de caos. Dios no impulsa a la parálisis, impulsa a la acción consciente, a avanzar con prudencia, no con miedo. El caos decisional muchas veces nace de la falta de identidad. Cuando una persona no sabe quién es ni qué quiere construir, cualquier opción parece válida. Pero cuando Dios dirige, la identidad se fortalece y las decisiones se vuelven más coherentes. Dios no dirige prometiendo ausencia de errores, dirige prometiendo aprendizaje. Incluso cuando una decisión no produce el resultado esperado, ya no se convierte en condena, se convierte en lección. Y esa mentalidad reduce enormemente el caos emocional. Cuando Dios dirige, la culpa por decisiones pasadas se transforma en sabiduría presente. Usted deja de castigarse por lo que no puede cambiar y empieza a enfocarse en lo que sí puede construir. Ese cambio interior ordena la mente y libera energía. El orden decisional también se manifiesta en la capacidad de sostener una decisión en el tiempo. Muchas personas deciden bien, pero abandonan rápido. Cuando Dios dirige, aparece la constancia. Usted no cambia de rumbo ante cada dificultad. Permanece firme porque sabe por qué decidió. Una vida dirigida por Dios no es una vida sin elecciones difíciles, pero sí es una vida con decisiones coherentes. Coherentes con valores, con propósito y con verdad. Y esa coherencia produce paz. Hoy este mensaje es una invitación a revisar cómo está decidiendo. A dejar de elegir desde el miedo. A dejar de huir del malestar momentáneo, a permitir que una dirección superior ordene su manera de elegir, porque cuando Dios dirige el caos se ordena decisión tras decisión paso a paso, hasta que la vida deja de sentirse confusa y empieza a sentirse clara, firme y profundamente alineada con un propósito mayor. Cuando Dios dirige, el caos se ordena porque la dirección divina reestructura la manera en que usted interpreta las circunstancias. No siempre cambia lo que sucede afuera de inmediato, pero transforma profundamente la forma en que usted lo vive por dentro. Y ese cambio de interpretación es uno de los mayores actos de orden que una persona puede experimentar. Gran parte del caos en la vida no proviene de los hechos en sí, sino del significado que les damos. Dos personas pueden atravesar la misma situación y vivirla de manera completamente distinta. Una se rompe por dentro, la otra se fortalece. La diferencia no está en la circunstancia, sino en la perspectiva. Cuando Dios dirige, la perspectiva se alinea con la verdad y el desorden mental comienza a disiparse. Muchas personas viven interpretando todo como una amenaza. Un error es un fracaso total, una demora es una señal de rechazo, una dificultad es una confirmación de que algo está mal. Esa forma de interpretar la vida genera ansiedad constante, agotamiento emocional y confusión. Dios no dirige para aumentar el miedo, dirige para ampliar la visión. Y cuando la visión se amplía, el caos pierde poder. Cuando Dios dirige, usted aprende a ver los procesos como parte del crecimiento y no como castigos. Aprende a entender que no todo lo que duele destruye y que no todo lo que incomoda es negativo. Algunas incomodidades son necesarias para el orden futuro. Esa comprensión trae una paz profunda, incluso en medio de momentos difíciles. El caos mental también aparece cuando se vive anticipando lo peor. La mente se adelanta a escenarios que no han ocurrido, creando angustia innecesaria. Cuando Dios dirige, usted aprende a vivir en el presente con responsabilidad, sin cargar con problemas que todavía no existen. Esa disciplina mental ordena los pensamientos y libera energía emocional. Dios no dirige alimentando la preocupación constante, dirige fortaleciendo la confianza. La confianza no significa ingenuidad, significa estabilidad interna.
Usted puede reconocer riesgos sin vivir paralizado por ellos. Puede planificar sin obsesionarse. Puede avanzar sin cargar con miedos imaginarios. Cuando Dios dirige, las preguntas cambian. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, la mente empieza a preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? Ese simple cambio transforma el caos en claridad, porque las preguntas correctas generan respuestas constructivas. El orden mental que Dios trae también se manifiesta en la manera en que usted se habla a sí mismo. El diálogo interno deja de ser acusador y se vuelve edificante. Usted ya no se define por sus errores, sino por su capacidad de aprender y avanzar. Esa conversación interna saludable reduce el ruido mental y aumenta la estabilidad emocional. Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por lo que piensan constantemente. Pensamientos repetitivos, negativos y sin salida. Cuando Dios dirige, la mente aprende a detener esos ciclos, no porque desaparezcan los problemas, sino porque aparece una dirección que guía los pensamientos hacia soluciones, no hacia el desgaste. El caos también se ordena cuando usted deja de interpretar cada obstáculo como una señal de que debe detenerse. Algunos obstáculos no indican retroceso, indican ajuste. Dios dirige enseñándole a discernir cuándo insistir, cuándo esperar y cuándo cambiar de estrategia sin abandonar el propósito. Cuando Dios dirige, incluso la incertidumbre se vuelve manejable. Usted ya no necesita tener todas las respuestas para seguir avanzando. Aprende a confiar paso a paso, y esa confianza reduce la ansiedad que nace de querer controlarlo todo. El orden mental no es ausencia de dudas, es capacidad de avanzar a pesar de ellas. Dios no dirige eliminando todas las preguntas, dirige enseñándole a no quedar atrapado en ellas. Y esa libertad mental es una de las mayores bendiciones del orden divino. Hoy este mensaje es una invitación a permitir que Dios dirija su manera de pensar, de interpretar y de responder a la vida, a dejar de cargar con significados que no le corresponden, a soltar interpretaciones que solo generan peso y confusión. Porque cuando Dios dirige, el caos se ordena pensamiento por pensamiento, perspectiva por perspectiva, hasta que la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de claridad, enfoque y paz que impulsa su vida hacia adelante. Cuando Dios dirige, el caos se ordena porque la dirección divina establece prioridades claras. Una de las fuentes más grandes de desorden en la vida moderna no es la falta de capacidad, sino la dispersión. Hacer muchas cosas, pensar en demasiadas direcciones, intentar cumplir con todo y con todos al mismo tiempo, termina agotando la mente, el cuerpo y el espíritu. El caos aparece cuando todo parece urgente y nada parece verdaderamente importante. Dios no dirige añadiendo más cargas, dirige enseñándole a enfocar. Cuando Dios está al mando, usted aprende a distinguir entre lo esencial y lo secundario. Descubre que no todo merece su energía, su tiempo, ni su atención. Y ese discernimiento produce un orden profundo que se refleja en paz interior y mayor efectividad. Muchas personas viven cansadas no porque hagan poco, sino porque hacen demasiado de lo incorrecto. Se involucran en conflictos que no les corresponden, cargan responsabilidades ajenas, persiguen expectativas que no nacieron de su propósito. Cuando Dios dirige, usted comienza a soltar lo que no le pertenece. Y soltar también es una forma de orden. El caos se manifiesta cuando no hay límites claros. Límites emocionales, límites de tiempo, límites mentales. Dios no dirige una vida sin límites, dirige una vida con estructura saludable. Y los límites no son castigos, son protecciones, protegen su energía, su enfoque y su crecimiento. Cuando Dios dirige, usted aprende que decir no a lo innecesario es decir sí a lo importante. Muchas personas se sienten culpables por poner límites, pero la falta de límites genera resentimiento, agotamiento y caos. Dios dirige desde la sabiduría, no desde la culpa. El orden de prioridades también se refleja en cómo usted invierte su tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos y también uno de los más malgastados cuando no hay dirección. Cuando Dios dirige, usted empieza a valorar el tiempo como una semilla. Donde lo siembra, allí crecerá algo. Esa conciencia cambia completamente su rutina diaria. Cuando Dios dirige, el caos se ordena también en el área de las expectativas. Muchas personas viven frustradas porque esperan demasiado de quienes no pueden darlo o esperan poco de sí mismas. Dios ajusta las expectativas a la realidad y al propósito. Y cuando las expectativas se alinean, la frustración disminuye. El orden divino no significa una vida rígida, sino una vida intencional. Usted deja de reaccionar a todo y empieza a actuar con intención. Esa intención clara reduce el estrés y aumenta la sensación de control interno, incluso cuando las circunstancias externas no son perfectas. Dios dirige enseñándole a avanzar paso a paso.
El caos muchas veces aparece cuando se quiere resolver todo al mismo tiempo. Cuando Dios dirige, usted entiende que cada etapa tiene su enfoque. Resolver lo que corresponde hoy trae orden para mañana. El orden de prioridades también impacta las relaciones. Usted aprende a invertir tiempo y energía en relaciones que edifican, no en vínculos que drenan. Aprende a escuchar sin absorber problemas ajenos, a amar sin perderse a sí mismo. Y ese equilibrio relacional reduce enormemente el caos emocional. Cuando Dios dirige, incluso los sueños se ordenan. Usted deja de quererlo todo y empieza a querer lo correcto. Y cuando el deseo se alinea con el propósito, la vida se siente más liviana, más clara y más coherente. El caos no siempre se va porque desaparecen los problemas, sino porque usted aprende a poner cada cosa en su lugar. Problemas en su lugar, responsabilidades en su lugar, expectativas en su lugar, y Dios es experto en enseñar ese orden. Hoy este mensaje es una invitación a revisar sus prioridades, a preguntarse honestamente qué merece su energía y qué no, a soltar lo que solo añade ruido, a enfocarse en lo que construye. Porque cuando Dios dirige, el caos se ordena prioridad por prioridad, decisión por decisión, hasta que la vida deja de sentirse desbordada y comienza a sentirse enfocada, estable y profundamente alineada con un propósito mayor. Cuando Dios dirige, el caos se ordena porque la dirección divina restaura la disciplina interior. El desorden no siempre proviene de circunstancias externas, muchas veces nace de la falta de consistencia interna. Empezar y abandonar, avanzar y retroceder, comprometerse y desistir, crea una sensación constante de inestabilidad. Dios no dirige desde la improvisación, dirige desde la constancia. Y la constancia es una de las mayores fuentes de orden. La disciplina no es rigidez ni castigo, es alineación diaria con lo que usted sabe que debe hacer incluso cuando no tiene ganas. Cuando Dios dirige, usted aprende que no todo se hace por emoción, sino por convicción. Y esa convicción sostenida en el tiempo, genera resultados que el impulso jamás podría producir. Muchas personas viven en caos porque dependen del ánimo del momento. Si se sienten motivadas, actúan, si no se detiene. Ese vaivén emocional desgasta. Cuando Dios dirige, la disciplina se convierte en un ancla. Usted sigue adelante incluso en días difíciles, y esa continuidad trae orden, avance y paz. El caos también se manifiesta cuando no hay rutinas claras, rutinas de pensamiento, de trabajo, de descanso, de crecimiento. Dios no dirige una vida desordenada, dirige una vida estructurada con equilibrio. Las rutinas no limitan la libertad, la sostienen. Cuando Dios dirige, usted aprende a hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo ve. La disciplina privada es la base del orden público. Lo que usted hace en silencio construye la estabilidad que luego se manifiesta en todas las áreas de su vida. El orden que trae la disciplina también se refleja en el manejo de pensamientos. Usted aprende a no alimentar ideas negativas repetitivas, aprende a reemplazarlas por pensamientos constructivos. Esa disciplina mental reduce el caos interno y aumenta la claridad. Cuando Dios dirige, la disciplina deja de ser una lucha constante y se convierte en un estilo de vida. Usted ya no se pregunta todos los días si va a avanzar, simplemente avanza. Esa decisión eliminada reduce el desgaste mental. El caos muchas veces aparece cuando se busca el resultado sin respetar el proceso. Dios dirige enseñándole a honrar el proceso, a entender que cada paso cuenta, incluso los pequeños. Esa paciencia disciplinada trae orden a largo plazo. La disciplina también protege de las distracciones. Cuando Dios dirige, usted aprende a decir no a lo que lo aleja de su propósito. Aprende a proteger su tiempo, su energía y su enfoque, y esa protección genera estabilidad. Cuando Dios dirige, incluso el cansancio se maneja mejor. Usted aprende a descansar sin culpa y a trabajar sin agotarse. La disciplina incluye saber cuándo avanzar y cuándo pausar, y ese equilibrio evita el caos físico y emocional. Dios no dirige vidas perfectas, dirige vidas comprometidas, personas que a pesar de sus debilidades, eligen levantarse cada día y seguir. Esa decisión repetida es lo que construye orden real. Hoy, este mensaje es una invitación a recuperar la disciplina que tal vez ha descuidado, no para exigirse más, sino para alinearse mejor, a dejar de depender del ánimo y empezar a depender del compromiso. Porque cuando Dios dirige, el caos se ordena hábito por hábito, día tras día, hasta que la vida deja de sentirse inestable y comienza a sentirse firme, enfocada y sostenida por una disciplina que fortalece el alma y el propósito. Cuando Dios dirige, el caos se ordena porque la dirección divina restaura la identidad. Muchos de los desórdenes más profundos no nacen de lo que falta afuera, sino de no saber con claridad quién se es por dentro. Cuando una persona no tiene una identidad firme, vive reaccionando, comparándose, adaptándose en exceso
y buscando validación constante. Ese vaivén interno genera un caos silencioso que desgasta profundamente. Dios no dirige desde la confusión de identidad, dirige desde la verdad. La identidad ordenada es la base de una vida estable. Cuando usted sabe quién es, muchas dudas se disipan automáticamente. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no ponen en duda su valor. Cuando Dios dirige, usted deja de definirse por lo que otros dicen, por lo que logra o por lo que pierde. Empieza a definirse por una verdad más profunda y estable. Muchas personas viven atrapadas en roles: el fuerte, el responsable, el que siempre puede, el que nunca falla. Otros viven marcados por etiquetas: el que se equivocó, el que no fue suficiente, el que siempre pierde. Dios no dirige reforzando etiquetas, dirige revelando identidad, y cuando la identidad se aclara, el caos interno pierde poder. Si alguna vez ha sentido que vive intentando ser aceptado o aprobado, escriba en los comentarios: mi identidad está en Dios. Reconocerlo es el inicio de una libertad profunda. Cuando Dios dirige, usted aprende a separarse de lo que hace. Su valor ya no depende exclusivamente de su rendimiento. Puede equivocarse sin destruirse, puede descansar sin culpa, puede crecer sin compararse. Esa estabilidad interior ordena pensamientos, emociones y decisiones. El caos de identidad también se manifiesta cuando una persona intenta agradar a todos. Vivir para cumplir expectativas ajenas genera agotamiento y frustración. Cuando Dios dirige, usted aprende a vivir con integridad, no con complacencia. Hace lo correcto aunque no sea popular, y esa coherencia interna produce orden. La identidad clara también establece límites saludables. Usted deja de permitir tratos que no corresponden, conversaciones que lo desgastan y entornos que lo alejan de su propósito. No por orgullo, sino por claridad. Y la claridad es una forma de orden. Cuando Dios dirige, usted aprende que no necesita demostrar constantemente quién es. Vive desde la seguridad, no desde la defensa. Esa tranquilidad reduce conflictos innecesarios y trae paz a las relaciones. La identidad ordenada también redefine el éxito. El éxito ya no se mide solo por logros externos, sino por coherencia interna, por vivir alineado con valores, propósito y verdad. Y esa redefinición elimina gran parte del caos que nace de la comparación. Cuando Dios dirige, incluso las heridas de identidad comienzan a sanar. Rechazos pasados, palabras que marcaron, experiencias que dañaron la autoestima pierden su poder, no porque se olviden, sino porque dejan de definirlo. Usted reconoce su historia sin quedar atrapado en ella. El orden de identidad se refleja en la forma en que usted se presenta al mundo, con humildad pero con firmeza, con seguridad pero sin arrogancia. Esa presencia estable es fruto de una identidad sana. Hoy este mensaje es una invitación a permitir que Dios dirija su identidad, a dejar de buscar afuera lo que solo puede afirmarse adentro, a soltar las máscaras que ya no necesita. Porque cuando Dios dirige, el caos se ordena desde lo más profundo del ser. Y cuando la identidad se afirma, la vida entera se vuelve más coherente, más clara y más libre para avanzar con propósito y paz. Cuando Dios dirige, el caos se ordena, porque la dirección divina redefine el sentido del tiempo y del proceso. Mucho del desorden interior que vive una persona nace de la impaciencia, de querer resultados inmediatos, de comparar su ritmo con el de otros y de interpretar la demora como fracaso. El caos aparece cuando se vive apurado por llegar, pero desconectado del proceso. Dios no dirige con prisa, dirige con propósito. Y el propósito siempre entiende los tiempos. Muchas personas se frustran porque sienten que están atrasadas en la vida, atrasadas en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo profesional. Esa sensación constante de voy tarde genera ansiedad, decisiones apresuradas y un desgaste innecesario. Cuando Dios dirige, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Usted aprende que no todo lo valioso se construye rápido, pero todo lo que se construye bien permanece. Dios no dirige comparando calendarios, dirige trabajando procesos. Cada persona tiene un ritmo distinto, porque cada proceso es distinto. Cuando usted acepta eso, el caos interno disminuye. Ya no se castiga por no estar donde otros están. Empieza a enfocarse en avanzar fielmente donde usted está, y ese enfoque trae orden. Si alguna vez ha sentido angustia por sentir que no avanza lo suficientemente rápido, escriba en los comentarios: confío en los tiempos de Dios. Nombrarlo es un acto de fe y de paz interior. Cuando Dios dirige, usted aprende a valorar lo que se forma en el camino, no solo lo que se alcanza al final. El carácter, la paciencia, la humildad, la sabiduría y la fortaleza no se desarrollan en la meta. Se desarrollan durante el proceso, y ese desarrollo interno es uno de los mayores actos de orden que Dios realiza. El caos aparece cuando se quiere saltar etapas, cuando se desea el resultado sin la preparación, la recompensa sin la madurez, el logro sin la transformación. Dios no dirige permitiendo atajos que dañen el alma.
dirige cerrando puertas que parecen oportunidades, pero que aún no corresponden, y aunque en el momento duela, a largo plazo, ordena. Cuando Dios dirige, la espera deja de ser pasiva y se vuelve activa. Usted no se queda inmóvil, se prepara, crece, aprende, ajusta. La espera dirigida por Dios no es tiempo perdido, es tiempo invertido, y esa comprensión elimina gran parte del caos emocional asociado a la incertidumbre. El orden del tiempo también se refleja en la capacidad de vivir el presente. Muchas personas viven atrapadas entre el pasado que duele y el futuro que preocupa. Cuando Dios dirige, usted aprende a habitar el hoy con responsabilidad y paz. Hace lo que le corresponde hoy sin cargar con lo que ya pasó ni con lo que aún no llega. Dios no dirige apresurando destinos, dirige formando personas capaces de sostener lo que recibirán. Y muchas veces el desorden aparece cuando se recibe algo para lo cual no se está preparado. El proceso ordena la capacidad. Cuando Dios dirige, incluso las demoras cobran sentido. Lo que antes parecía un obstáculo, luego se revela como protección. Lo que parecía una pérdida se transforma en aprendizaje. Esa reinterpretación del tiempo sana la ansiedad y ordena el corazón. El caos también se ordena cuando usted deja de medir su vida solo por resultados visibles. Hay avances invisibles que son igual de importantes. Madurez emocional, dominio propio, claridad mental, fe estable. Cuando Dios dirige, usted aprende a reconocer esos avances y a celebrarlos. Hoy este mensaje es una invitación a reconciliarse con su proceso, a dejar de pelear con el tiempo, a confiar en que cada etapa tiene un propósito específico, a avanzar sin prisa, pero sin pausa. Porque cuando Dios dirige, el caos se ordena incluso en la percepción del tiempo. Y cuando el tiempo deja de ser una fuente de ansiedad, la vida se vuelve más liviana, más clara y más profundamente alineada con un propósito que se cumple paso a paso sin perder la paz. Cuando Dios dirige, el caos se ordena porque la dirección divina establece una paz profunda que se convierte en el centro desde el cual se vive, se piensa y se decide. No es una paz superficial ni momentánea, es una paz estructural, una paz que sostiene la vida incluso cuando las circunstancias externas todavía están en proceso de acomodarse. Esta paz no depende de que todo esté resuelto, sino de saber con certeza quién está al mando. Uno de los mayores engaños del caos es hacerle creer a la persona que solo podrá descansar cuando todo esté bajo control. Pero esa promesa nunca se cumple, porque siempre habrá algo pendiente, algo incierto, algo que mejorar. Dios no dirige para que usted viva agotado intentando controlar cada detalle, dirige para que viva confiado, responsable y en calma. Y esa calma interior es una forma poderosa de orden. El caos interno se manifiesta como urgencia constante. Todo parece inmediato, todo parece crítico, todo parece definitivo. Esa urgencia desgasta la mente y nubla el juicio. Cuando Dios dirige, la urgencia se transforma en claridad. Usted aprende a distinguir lo importante de lo urgente, lo esencial de lo accesorio, y cuando esa distinción se hace clara, la ansiedad pierde terreno. Muchas personas viven con el cuerpo en un lugar y la mente en otro. Están físicamente presentes, pero mentalmente atrapadas en preocupaciones, recuerdos o escenarios futuros. Esa desconexión genera cansancio profundo. Cuando Dios dirige, la mente aprende a regresar al presente, habitar el ahora con atención y serenidad, y ese anclaje al presente ordena la energía vital. La paz que Dios establece no elimina la responsabilidad, pero sí elimina la desesperación. Usted sigue trabajando, planificando y esforzándose, pero ya no desde la presión interna de si no lo hago yo, todo se derrumba. Aprende que hay un equilibrio entre hacer su parte y confiar el resultado. Ese equilibrio es profundamente sanador. Cuando Dios dirige, incluso los errores se viven de otra manera, ya no generan pánico ni autoataque constante. Se reconocen, se corrigen y se integran como aprendizaje. El miedo a equivocarse pierde fuerza, y con él desaparece gran parte del caos mental que paraliza a tantas personas. La paz divina también ordena el ritmo de vida. Muchas personas viven aceleradas por dentro, incluso cuando no tienen razones externas para estarlo. Es una aceleración aprendida, una forma de supervivencia. Cuando Dios dirige, el ritmo se humaniza. Usted aprende a avanzar con constancia, no con prisa. Y ese cambio de ritmo protege la salud emocional, mental y espiritual. El caos se reduce cuando usted deja de anticipar catástrofes. La mente humana tiene una tendencia natural a imaginar escenarios negativos, especialmente cuando ha vivido experiencias difíciles. Dios dirige enseñándole a confiar sin negar la realidad, a prepararse sin vivir en alerta constante. Esa confianza estabiliza el corazón. La paz que Dios da también transforma la forma en que usted enfrenta los conflictos. Ya no responde desde la reacción inmediata,
sino desde la reflexión. Aprende a guardar silencio cuando es necesario, a hablar con firmeza cuando corresponde y a retirarse cuando insistir solo genera desgaste. Esa sabiduría relacional ordena vínculos que antes eran fuente constante de caos. Cuando Dios dirige, el caos se ordena incluso en la manera de enfrentar el dolor. El dolor ya no se vive como un enemigo absoluto, sino como una experiencia que puede ser atravesada con sentido. No se niega, no se minimiza, pero tampoco gobierna. Y cuando el dolor deja de gobernar, la vida recupera equilibrio. La paz interior también redefine el éxito. El éxito deja de ser solo lograr más y pasa a ser vivir mejor. Dormir en paz, decidir con claridad, relacionarse con honestidad, caminar con coherencia. Esa redefinición elimina una enorme cantidad de presión innecesaria. Dios no dirige creando dependencia emocional, dirige fortaleciendo la confianza. Una confianza que no se derrumba ante cada noticia negativa ni ante cada cambio inesperado. Una confianza que permite adaptarse sin perder estabilidad. El orden que nace de la paz se nota en lo cotidiano, en la forma de despertarse, en la manera de enfrentar el día, en cómo se toman las decisiones pequeñas. Usted ya no vive en guerra consigo mismo, y cuando la guerra interna termina, el caos pierde su principal aliado. Hoy este mensaje es una invitación profunda a soltar el control que cansa, la preocupación que desgasta, y la tensión que no resuelve, a permitir que Dios dirija no solo sus pasos, sino su estado interior. Porque cuando Dios dirige, el caos se ordena, y la paz deja de ser una meta lejana para convertirse en un fundamento diario. Una paz que sostiene, que aclara, que fortalece. Una paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que cada paso está siendo guiado por una dirección sabia, firme y profundamente amorosa.